Hola, somos el equipo 7 formado por Carmen Ibarra, Jorge Amador Peña, Juan Manuel Félix, Sebastián Casillas y hoy estaremos presentando nuestro reto de las celdas fotovoltaicas. Bueno, para introducir el tema, la energía eléctrica es producida por la diferencia de potencial entre dos puntos, generando corriente al conectar un transmisor eléctrico. Se puede generar mediante reacciones químicas, energía cinética o diferencias de temperatura. Y a lo largo del tiempo, la combustión de combustibles fósiles, especialmente el carbón, ha sido la principal fuente, pero hoy en día actualmente se utilizan diferentes y varias diversas fuentes como la hidráulica, la nuclear, la geotérmica, la eólica y la fotovoltaica. Y ya investigando más a profundo sobre el proceso fotovoltaico, podemos aprender que el proceso fotovoltaico comienza con la incidencia de los fotones solares en la celda fotovoltaica, pudiendo ser reflejados, transmitidos o absorbidos por el material semiconductor. Los fotones absorbidos liberan electrones en el material, generando un desequilibrio de cargas que crea un potencial eléctrico entre la parte superior e inferior de la celda. Y bueno, una celda fotovoltaica, que es conocida igual como celda solar, es un dispositivo semiconductor y generalmente de silicio, capaz de convertir la energía solar en electricidad a través del proceso fotovoltaico. Hola, mi nombre es Jorge Amador y yo voy a hablar sobre las curvas de voltaje. La curva corriente-voltaje. Esta curva ayuda a los ingenieros a configurar la celda para alcanzar su máximo potencial, también conocido como máxima potencia óptima. La curva IV también revela propiedades clave, como lo es el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito, siendo estos valores fundamentales para el rendimiento de la celda solar. La relación corriente-voltaje en los módulos fotovoltaicos o celdas fotovoltaicas se describe mediante una ecuación que considera la corriente generada por la luz, la corriente de saturación, la carga del electrón, el voltaje aplicado, la temperatura y la constante de Boltzmann. La siguiente curva es potencia-voltaje. Esta curva ayuda ilustrando la relación entre la potencia generada por una celda solar y el voltaje en sus terminales. Los ingenieros, al configurar esta celda para alcanzar su máximo potencial, conocido como el máximo potencia óptima, ofrece detalles sobre el comportamiento de la celda en términos de potencia bajo distintas condiciones de iluminación y de temperatura, siendo bastante útil para determinar el punto de máxima potencia. La ecuación describe la corriente I generada por una celda solar, donde IPH es la fotocorriente, I0 es la corriente de saturación inversa, RS es la resistencia en serie, Q es la carga del electrón, V es el voltaje aplicado, Q es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin y RSH es la resistencia en derivación. El punto máximo es el punto máximo de potencia del módulo fotovoltaico. Este se refiere al punto en el que se espera que opere, siendo el resultado óptimo de la multiplicación del producto sobre la corriente y el voltaje. El voltaje en máxima potencia, también conocido como VMPP, es el voltaje de la placa solar generará sobre su rendimiento máximo. Este está relacionado en paralelo con el IMPP, también conocido como intensidad en máxima potencia, que este representa la corriente eléctrica en condiciones ideales con la incidencia perpendicular sobre la placa. Este punto máximo se da en el producto de corriente y voltaje cuando están en su punto máximo. A continuación, dado que lo que nos interesa es hacer una simulación de un sistema fotovoltaico, lo conveniente es que revisemos un modelo que nos permita abstraer las propiedades de una celda fotovoltaica para poder estudiarlas posteriormente o analizarlas. En primera instancia, sabemos que en la ausencia de la irradiación solar, una celda fotovoltaica se comporta básicamente como un simple diodo de unión PN, como vemos en la imagen. En la presencia de irradiación, la unión lo que hace es absorber el fotón de la luz incidente y genera pares electrón hueco o portadores. Esto hace que se acumule una diferencia de potencial a través de la unión y permite que los portadores de carga empiecen a fluir a través del circuito externo, si es que se le conecta un circuito externo a la celda fotovoltaica. Este fenómeno se conoce como efecto fotovoltaico y la corriente resultante
se conoce como fotocorriente o IPV. La magnitud de IPV depende del flujo de la irradiación que incide sobre la celda solar. ¿Esto qué quiere decir? Que entre mayor sea el flujo, mayor será la corriente que se genere. La inclusión de IPV a la descripción anterior del diodo nos permite obtener lo que se conoce como modelo ideal de una celda fotovoltaica, que podemos observar en este circuito equivalente. Tenemos una fuente de corriente IPV que representa la fotocorriente, tenemos la corriente ID, que es la corriente del diodo, y la corriente I. Esta es la que nos interesa para el análisis porque es la que se entrega a la carga que está conectada a la celda fotovoltaica. Básicamente es una superposición tanto de la fotocorriente, que podemos ver en esta gráfica, como de la corriente del diodo. Existen modelos más complejos que toman en cuenta los efectos de la temperatura, de bajas irradiaciones y que toman en cuenta también el voltaje de circuito abierto. Estos incluyen, por ejemplo, resistencias y diodos, pero el que está disponible en Multisim es el modelo más sencillo que acabamos de observar y se utilizará dado que nos permite, a pesar de sus limitaciones, realizar un análisis más directo, más conciso y más sencillo de comprender. Conectadas a esta celda fotovoltaica hay dos fuentes de corriente directa, BIRAD y BIAS. BIRAD representa el nivel de iluminación o el flujo de radiación que llega a la placa, donde los 1000 voltios representan 1000 watts sobre metro cuadrado, mientras que BU-BIAS permite hacer el barrido o la variación del punto de polarización al que se conecta la placa para poder realizar la medida de las curvas características IV y PV de salida. En una aplicación real, pues esta se reemplazaría por la carga. Entonces, veamos las simulaciones. Primero tenemos la simulación del módulo que está formado por 6 celdas conectadas en serie. Cada celda tiene una corriente de cortocircuito de 100 miliamperios. Entonces, dada que la configuración es en serie, todas comparten la misma corriente y por ello la corriente final, por así decirlo, es de 100 miliamperios. También tenemos un voltaje en circuito abierto de 3.57 volts, que ahora sí es la suma de todas las tensiones de todas las celdas individuales, reiterando porque es una configuración en serie. También tenemos la potencia máxima, que es 295.314 miliwatts, y se da en los puntos de voltaje máxima potencia de 3.1 voltios y en el punto de corriente de máxima potencia de aproximadamente 95.26 miliamperios. También tenemos un arreglo ahora de 2 módulos conectados en serie. Como vimos, cada módulo tenía una corriente de 100 miliamperios y como nos estamos conectando en serie, la misma corriente tiene que fluir a través de los dos módulos, entonces la corriente de cortocircuito total continúa siendo 100 miliamperios, como podemos ver en la gráfica. Sin embargo, el voltaje en circuito abierto, como era en el caso anterior con las celdas, pero ahora con módulos, se suma. Entonces, dado que los dos módulos tienen el mismo voltaje de circuito abierto, que vendría siendo 3.57, al conectarlos en serie se suman sus tensiones y obtenemos el doble, que es 7.14, como vemos hasta acá. La potencia, que viene siendo el producto de la tensión por la corriente, también se duplica, porque tenemos pues una corriente que es constante, pero tenemos un voltaje que se duplicó. Entonces la potencia, al ser el producto de ambas cantidades, también se duplica. Y se presenta en un voltaje de máxima potencia de 6.2 voltios y en una corriente de máxima potencia de también 95.26 miliamperes. Mi nombre es Carmen Edith Ibarra López y voy a explicar los siguientes circuitos. La simulación del arreglo de 2 módulos conectados en paralelo. Al hacerla pudimos darnos cuenta cómo la corriente de cortocircuito aumentó. En se sumaron las 2 corrientes individuales que se tenían de cada módulo, que era de 100 miliamperes, para así dar resultado a una corriente de cortocircuito de 200 miliamperes. Por otro lado, el voltaje en circuito abierto se mantuvo como si solamente se tuviera un módulo a los 3.57 volts aproximadamente. El voltaje en máxima potencia fue de 3.1 volts en esta simulación. La corriente en máxima potencia es de 190.52 miliamperes y la potencia máxima aproximada fue de 590.612 miliwatts.
podemos ver que la potencia es igual que en el arreglo de 2 módulos conectados en serie. Esto debido a que si bien el voltaje no aumentó, la corriente sí se duplicó, y esta duplicación fue lo que hizo que se lograra llegar a esta potencia máxima similar a la simulación anterior. Por el otro lado tenemos el arreglo de 2 módulos conectados en serie con sombra en uno. Dentro de esta podemos ver cómo la sombra afecta la corriente de cortocircuito, ya que en este caso la corriente de cortocircuito será el 70% del voltaje. Aquí se da 70 miliamperes. El voltaje en circuito abierto será de 7.09 volts. La corriente en máxima potencia será de 68.257 miliamperes y la potencia máxima aproximada será de 432.749 miliwatts. Podemos ver cómo la potencia se ve afectada debido al cambio en la corriente, que por la radiación que afecta al sistema, por la cantidad de radiación que se afecta al sistema, la corriente disminuirá, y esto dará resultado a que la potencia máxima sea menor que si se tuvieran las condiciones ambientales preferidas para una celda fotovoltaica. Y bueno, al llevar a cabo todas estas simulaciones podemos hacer varias comparaciones. La primera es que al tener solamente 2 módulos conectados, la potencia máxima va a ser igual si se conectan en serie o en paralelo. También podemos ver, al hacer las simulaciones, cómo las condiciones ambientales afectan en gran medida a la potencia máxima que el sistema tendrá. La sombra es un factor muy importante a considerar, ya que la cantidad lumínica que recibe el sistema será menor, y esto hará que se tenga un menor voltaje, una menor corriente y por lo tanto una menor potencia. También podemos concluir que para tener un sistema fotovoltaico eficiente es necesario hacer conexiones no solamente en paralelo o en serie, sino tener una combinación, un equilibrio de estas, ya que las conexiones paralelas hará que se dé un incremento en nuestra corriente, mientras que las conexiones en serie, ya sea de celdas o de arreglos, hará que el voltaje aumente, y es necesario que se tenga un aumento en los dos para que estos puedan ser usados dentro de infraestructuras ya construidas, y no solo eso, sino para conseguir la potencia deseada para que pueda energizar las cosas suficientes que se necesitan y así proveer con electricidad sin que exista algún problema, y que alcance de manera debida para todos los sistemas en los que se va a utilizar estos arreglos fotovoltaicos. Muchas gracias.